Tornem al dijous, quan València està de dol per la mort de Rita Barberá. ¿Y tú qué opinas de esta figura política? Pues yo pienso que ha sido una buena alcaldesa y que Valencia la echará de menos. Jo personalment li tenia afecte. M'ha paregut una dona que s'ha avançat al seu temps. Molt bona persona, l'han perseguit molt i és una llàstima el que li ha passat. Bueno, penso que feu molt per València. Últimament estic un poc en la sombra, però bueno, crec que Rita Barberá és un animal polític, o va ser un animal polític, y fundamentalmente va a proyectar Valencia a nivel mundial. A nivel histórico ha significado mucho para la Comunidad Valenciana, que está claro que está metida en todo lo que se ha metido, pero bueno, que hay que tener respeto, creo yo. ¿Qué pensem? Bueno, yo políticamente no comulgaba con ella y me parece que ha sido una muerte natural, como mueren cientos de personas todos los días, que no ha sido ningún atentado ni ningún accidente. Ella pues ha tenido una vida política muy plena, dedicada al Partido Popular, y que ahora pues la habían dado de lado los de su propio partido. Que dona llàstima, m'ha donat molta llàstima. Pensa que no ha estat recolzada pels seus o que per què li ha donat llàstima? De tot s'haurà juntat, però a mi m'ha donat molta llàstima. Jo l'estimava. Pues hombre, tampoco es que tuviera una idea general, creo que fue una alcaldesa de 24 años de Valencia, que es una labor que hay que respetar y que quizás terminó, se le dio de lado desde su propio partido. Pues pienso que a Rita Barberá su propio partido la ha ventilado, le ha ventilado la muerte. Así, porque la abandonaron de aquella manera. O sea, que eso es por salvar su pellejo, que no lo salvan, porque esos están metidos hasta las cachas. A ella se la han cargado. Y me duele como ciudadano de Valencia. ¿Con qué te quedarías de...? Yo de ella, nada. Yo tampoco compartía políticamente su trayectoria, entonces no comparto nada con ella. Simplemente, pues bueno, pues sí, lamentas porque siempre es desagradable cuando hay una muerte, pero nada más. Jo crec que hi ha coses que ella les ha fet bé i hi ha coses que estan mal, però com tots. Que la han dejado abandonada, una persona que ha sido en Valencia muy importante, porque Valencia no es la que era. Aunque sigamos como vamos, al final va a ser igual que cuando ella la cogió. Obviamente también ha hecho cosas mal, porque claro, todo no es bueno. No las ha hecho a sabiendas que eran mal. Se pasó en obras faraónicas, ha sido una ruina también econòmica, però canvió València. Jo crec que dins l'adversari està fora i l'enemic sempre està dins. En un partit polític ja sabem tots com funcionen i personalment crec que el partit la va apartar molt i Podemos ahí se va equivocar. Lo del minuto de silencio me pareció indignante, porque no me pareció un homenaje político, simplemente creo que era un minuto de respeto hacia la persona. Igual que a ella, cualquiera, porque yo creo que hay que tener respeto hasta tu peor enemigo. A ver, yo creo que cada persona tiene que hacer lo que ella crea en ese momento y en este caso, siendo partidos políticos y teniendo representación, decidieron hacer eso. Yo creo que estuvo fuera de lugar. Home, i això ho veig un poquet falta de respecte, perquè tots som humans, però cada un és com és i cada un decideix el que vol fer. Pues muy mal, porque la han juzgado los medios de comunicación. Ella se tenía que haber retirado, tenía que haberse dedicado a cuidarse, porque estaba muy deteriorada. Todo esto la ha castigado mucho, todo lo que le estaba ocurriendo, pero que no le echen la culpa a los periodistas ni a los medios.